Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Estamos en este miércoles 28, el último día de este mes de febrero. Ya entramos en el mes de marzo. Pero quiero compartir con ustedes un tema muy especial, sin dejar de saludar a todas nuestras radios que retransmiten el programa El Mundo Actual en múltiples lugares de aquí de Estados Unidos, comenzando con Radio Poder 1030 y todas las otras radios, incluyendo en Dallas, en Colorado y por supuesto en San José, Costa Rica, hasta allá en Chile, en la Antártida. Y para todos, un saludo muy, pero muy especial para ustedes. Salvado, pero dejando cabos sueltos. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes en este día. Pero antes vamos rápidamente a la palabra del Señor. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22, 24. Este tema es muy importantísimo que lo toquemos, precisamente porque después de esta pandemia no hay duda que tenemos una crisis espiritual profunda, y una de ellas es la pérdida de los valores morales, y eso nos incluye a los propios evangélicos, quienes en algún momento hemos perdido la palabra, pero en el sentido espiritual profundo, la palabra santidad. Es decir, la palabra santidad viene de la palabra apartarse de aquellas cosas que son un estorbo en nuestra relación íntima con nuestro gran Dios Todopoderoso. Es por eso que quise tocar de nuevo, y alguna vez les voy a tocar una moraleja, una historia que alguna vez se las conté y que las vamos a compartir en este momento. El peligro de dejar cabos sueltos. Es muy importantísimo cuando tú te conviertes a Jesús. No olvides que generalmente al convertirte pasas de una etapa a otra etapa. Pero eso debes de entender, que en el momento en que entregaste tu vida a Jesús, comienzas una nueva vida, pero hay un pasado. Ese pasado es el que tú tienes que tener cuidado, el no arrastrarlo. Eso, el no arrastrar ese pasado. Hay un tema que se mal usó lamentablemente en los grupos que practicaban los famosos encuentros con ciertas prácticas del ocultismo y que le llamaban las regresiones. Eso es peligrosísimo porque es una práctica que viene de parte de los santeros en Cuba y de los movimientos satanistas de los haitianos. No. Pero sí es real que cuando la persona se convierte, también hay un pasado que podría estar arrastrando. Algunos le llaman pecados generacionales, que esos pecados generacionales son perdonados en el momento en que tú te conviertes a Cristo. Pero el decir que son perdonados no quiere decir que tú vas a estar ligado a ellos. Es decir, también tú tienes que tomar la profunda decisión de desligarte. El Señor ya lo perdonó, pero si tú no te desligas, ese pasado te va a seguir esclavizando. Eso es lo que los expertos en la teología, ya en el buen término, utilizan pecados generacionales. Por ejemplo, los expertos dicen que si hay una familia que tradicionalmente fue alcohólica, es muy probable, no necesariamente todos los hijos, pero algunos de los hijos van a seguir con esa esclavitud del alcoholismo. Pero que cuando te conviertas a Cristo debes de saber que ese pasado, esa atadura, en el momento que te conviertas a Cristo, puede ser cortado. No solamente cortado, perdonado también. Pero tú tienes que desligarte. Hay grandes enseñanzas en las Sagradas Escrituras
de personas que estuvieron íntimamente ligadas al Señor Jesucristo, pero que tristemente y lamentablemente, aún frente al propio Señor Jesucristo, anduvieron con el propio Señor Jesucristo e inclusive fueron profundamente usados por el Señor Jesucristo. Recordemos aquel momento cuando el Señor manda a los 70 y los manda de dos en dos. Y cuando regresan los 70 vienen emocionadísimos y le dicen, Señor, hasta los mismos demonios se nos sujetaban. Hicieron un milagro, hablaron la palabra, los mismos demonios se les sujetaban. Pero el Señor Jesucristo le dijo, no se alegren por estas cosas, por los milagros y todo, sino más bien alégrense, porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Los expertos dicen que en ese momento se estaba dirigiendo específicamente a una de los miembros de los 70, aunque también habían otros que estaban en cierta forma arrastrando ciertos problemas que tenían que desligarse en el proceso de la vida en Cristo Jesús. Es por eso que Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿De quién estábamos hablando? De Judas Iscariote. Judas Iscariote fue uno de los 12. Tremendo privilegio. Se sentaba con el Señor a comer. Ocupó uno de los puestos privilegiados dentro de ese equipo del Señor Jesucristo. Era el tesorero. Ese hombre que en su momento fue usado por Dios. Ese hombre que vivió cuando mínimo 3 años y medio en vivo y a todo color, si podríamos decir, con el propio Señor Jesucristo. Era un buen religioso. Sin embargo, arrastró un problema y dejó, por eso usamos la palabra cabo suelto. Dejó ese cabo suelto en su corazón. El problema de la codicia. Nunca se liberó de la codicia. Y lo encontramos un hecho donde se declara. En el caso cuando el Señor está en la casa de Marta y María, en Betania, cuando dice que llega una mujer y depositó en los pies del Señor un perfume altamente caro, y que Judas Iscariote dijo, qué lástima que se haga semejante desperdicio, cuando ese dinero que esta mujer está desperdiciando se pudo haber usado para los pobres. Pero dice Mateo, pero Judas lo decía porque él se robaba el dinero de la tesorería del Señor. ¿Qué estaba demostrando ahí Judas? A pesar de que era uno de los hombres que comía con el Señor, a pesar que fue uno de los hombres que Dios lo usó en milagro, nunca se liberó del problema de la codicia. Y ese mal lo alcanzó. Y finalmente usted conoce la historia. Podemos hablar de otro personaje también en la historia. Su nombre, pues no tiene nombre, solo se dice que era un joven rico. Era un prominente, pero prominente religioso. Lo que quiero decirte es que puede ser un extraordinario religioso, hablar bonito, extraordinario, pero tener cabo suelto, que a la larga destruye tu vida espiritual y tu eternidad. La historia dice que cuando llegó este joven rico delante del Señor con muchísimo respeto y demostró que era un judío practicante desde su niñez en la perfección de todos los mandamientos. Cuando le dijo maestro, maestro bueno, una palabra que no era muy normal, y dice que hasta se postró delante del Señor, no era muy normal para un judío en ese entonces. Lo que quiere decir que ese joven rico mostró respeto y admiración de quién era Jesús. Y le dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? El Señor le dice, ¿conoces los mandamientos? ¿Por qué le pregunta al Señor eso? Porque el Señor
conocía su vida. Y el Señor le menciona parte de los mandamientos y él dice, todo lo he cumplido y lo cumplo a la perfección desde mi niñez. Le dice, Señor, está perfecto. Entonces vende todo lo que tiene y repártelo a los pobres. El joven se fue entristecido porque dice que tenía muchísimas posesiones. Hay un dicho en la Biblia, dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Aquel joven era un extraordinario, pero extraordinario religioso, diríamos hoy en día, un extraordinario evangélico. Pero tenía un problema, el materialismo. Era el cabo suelto que él no se había liberado. Era una atadura que traía posiblemente de herencia desde sus padres. Eso se puede cortar. No solamente el día que te conviertes que sos perdonado, sino que en el transcurso del camino tienes que liberarte totalmente de esos cabos sueltos. Hablemos también, podríamos hablar de muchos otros casos, pero hay otro caso que es lindísimo, solo que este sí fue positivo. La historia dice que era uno de los grandotototes sacerdotes del gremio de los 70, de los príncipes. Era un exprominente religioso. Y en una noche a escondidas fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijo el Señor, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Quién era Nicodemo? Un prominente, pero prominente religioso, considerado de los príncipes sacerdotales. Un hombre con una imagen intachable. Sin embargo, Jesús le dijo, tienes que dejar tu pasado. Aún tu espíritu religioso que a veces se vuelve cruel y despiadado, porque a veces la religiosidad nos vuelve como que yo soy el grande, yo soy aquí, ustedes son unos pervertidos, pecadores, y yo sí estoy salvo. Se olvidan de la misericordia. La misericordia, que es parte del amor, está por encima de todas las cosas. Si alguien dice que es profundamente salvo y todo, pero es cruel y despiadado y que manda a todo el mundo al infierno, mucho cuidado. Podría estar viviendo el caso de Nicodemo. Pero el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Solo que la bendición en Nicodemo fue que Nicodemo sí aceptó aquella corrección. Y su historia termina muy linda. El peligro de dejar cabo suelto es profundo. Y por eso a continuación quiero compartir con ustedes la siguiente moraleja. Esta moraleja, de una vez lo compartí con ustedes. Dice que había un cura católico que poseía una propiedad muy amplia y una hermosa casa en el centro de esa propiedad, en la cual se podía llegar a esa casa desde distintas direcciones. Eso lo hacía mucho más codiciable. Discúlpeme que voltee la computadora y les dé una idea de cómo podía haber sido esa propiedad codiciada. ¿Por qué? Porque estaba en el centro de la propiedad y desde cualquier lado se podía llegar a esa casa, a esa propiedad. Y dice la historia, déjenme terminar, seguir la historia. Dice la historia que un jefe de familia y miembro de la parroquia del cura vivía enamorado de dicha propiedad y sobre todo la hermosa casa. Un día visitó al cura y le propuso comprarle esa propiedad. El cura, después de presentarle la amplitud de la casa hermosísima, le dijo que si se la vendía, que sí se la vendía, pero con una condición. El miembro de su parroquia dijo, dígame cuál es la condición, porque me interesa esa casa. El cura le mostró en el puro centro de la sala principal y por ende el centro de la casa, un altar dedicado a una de sus imágenes o vírgenes o ídolos, como usted le quiera llamar.
Porque recuerde que Dios prohíbe total y absolutamente la adoración a cualquier ídolo. Usted no puede tener ningún altar en su casa porque significa puerta abierta para los demonios. En la casa del cura, como ya ustedes saben, los curas adoran a múltiples de imágenes. Tenía en el centro un altar dedicado a una de sus deidades que él adoraba. Tenemos una idea más o menos aquí, porque tengo una idea. Y allí en el altar, el cura era ya para lo que usted sabe. Así es que le propuso, esto fue lo que pasó. Le dijo, el cura le mostró en el puro centro de la sala principal y por ende el centro de la casa un altar dedicado a una de sus vírgenes y le dijo, si prometes y firmas el contrato de venta de que ese altar no estará en el contrato de venta, te la vendo. El vecino dijo, no veo ningún problema. Al fin y al cabo, la propiedad será mía. Fueron donde el abogado y firmaron la compra de la propiedad. El cura le entregó la llave de la casa y el jefe de familia, muy contento, se trasladó con toda su familia a la hermosa casa. Y ahí estaban contentísimos, disfrutando de esa hermosísima casa en el centro de la propiedad, codiciada porque se podía llegar por todos los caminos. Estaba contento aquel hombre, contentísimo. E inclusive había hecho parte del gozo a su propia familia. Esto es bueno para que vayas meditando, porque hay muchísimas personas que se convierten a Jesús y son lindos, su vida cambia, hasta su familia es bendecida y todo. Pero hay un problema. Hay ciertos cabos que han dejado suelto. Y a la larga, esa felicidad, ese gozo, ese cambio se puede revertir en algo peligroso. Sigamos la moraleja. Después de 2 semanas de estar en su casa disfrutándolo, a las 2:30 de la mañana le tocaron la puerta fuertemente. Fuertemente. El jefe de familia se levantó asustado, abrió la puerta para ver quién le tocaba a esa hora de la madrugada. Para su sorpresa, era el cura, quien le dijo, perdón, es que tengo que hacer mi rezo especial a mi Virgen en el altar especial en el centro de la casa. Es algo que estaré haciendo todo el tiempo y lo haré todas las veces que sea necesario. El nuevo propietario le dijo, perdón, señor cura, pero esta casa ya no es suya. Sí, le dijo el cura, pero recuerda que el lugar donde está el altar quedó fuera del contrato de la venta y tú lo aceptaste y hasta firmaste con puño y letra. Por lo tanto, yo tengo derecho a entrar a la hora que a mí me dé la gana. La moraleja finaliza finalmente. El nuevo propietario no soportó porque el cura llegaba a la 1 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, tocaba la puerta y tenía que abrirle. Finalmente, el nuevo propietario, cansado ya, junto con su familia, después del gozo y la alegría que habían tenido, terminaron por regresarle la casa al cura. ¿Qué es lo que nos deja esta moraleja? Primeramente, déjeme leer este pasaje de la Biblia. Por tanto, nosotros también, teniendo en nuestro alrededor nuestras tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nótese lo que está diciendo Pablo. Aquí no está hablando de un inconverso, está hablando de un cristiano, alguien que ya se convirtió, pero que ineludiblemente hubo un pasado en él.
y que tiene que tener cuidado de no estar arrastrando, por eso lo hicieron en cabo suelto, de no estar arrastrando ciertas ataduras que finalmente no solamente va a dar una mala imagen de Jesús, sino que podría tener consecuencias eternales en ti y en tu familia. Déjeme terminar el pasaje. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 1, 2. Preciosa palabra. ¿Qué es lo que queremos llegar con esto? Tú te convertiste a Cristo, pero antes de convertirte, tu debilidad número uno era el alcoholismo, porque venías de una atadura posiblemente familiar. Ahora ya te convertiste a Cristo. Y el espíritu o el pecado de borrachera, porque es considerado como pecado también, la borrachera, fue perdonado. ¿Pero qué quiere decir eso? Que a partir de ahora que eres nueva criatura, no debes de estar proliferando o acercándote a lugares donde vas a estar tentado al alcoholismo. Alguien dijo, si tú fuiste alcohólico, entonces ¿qué vas a hacer a una cantina, aunque sea acompañar a un amigo? ¿O qué vas a hacer a una fiesta donde sabes que va a haber cantidades de licores? Eso quiere decir que te estás exponiendo o que has dejado cabos sueltos. 2, si eres un hombre o una mujer que viene con una atadura de pecado de adulterio, atadura, que decir que tus descendientes siempre estuvieron involucrados en el adulterio. Ahora tú te convertiste y aunque también estabas en esa atadura, ya Dios te perdonó. Pero tienes que cortar total y absolutamente con ese pecado de adulterio o de borrachera o de codicia o de cualquier otro pecado. ¿Qué quiere decir? Igual que el que fue borracho no puede ir a una cantina. Si tu debilidad fue el problema, por ejemplo, el adulterio, ¿por qué tienes que estar yendo a lugares donde va a traerte el sexo opuesto? A fiestas, a orgías, a fiestas privadas. Sobre todo, como las series que presentan en Estados Unidos, donde hacen fiestas en ciertas quintas, en ciertos hoteles, con habitaciones para orgías. Si tú ya te convertiste, ¿por qué tienes que proliferar esos lugares? Si el problema tuyo es la codicia, tienes que despojarte de tu corazón de la codicia también. Recuerda, ya Dios te perdonó, pero tú tienes que romper. Uno, si tu debilidad es, ya dijimos, el licor, entonces no visites lugares donde vas a estar tentado al licor, como fiestas donde hay parranda o cantinas. 2, si tu debilidad es el problema de la infidelidad, entonces ten cuidado a dónde vas a ir. 3, si tu debilidad es la codicia, entonces ten cuidado que tu corazón no esté más interesado en las riquezas, en el materialismo. Aunque te fuiste perdonado de ese pecado de codicia, tú tienes que cortar total y absolutamente de esos pecados. Y así la lista podría ir mucho más grande. En otra palabra, tienes que cortar con toditito los cabos sueltos. Porque de lo contrario, aunque el Señor te perdonó, pero tú, como le pasó a esta persona, compró la casa, pero dejó un espacio en el centro de su casa. Un espacio de un altar para los ídolos. ¿Cuál es el altar en tu casa? En tu corazón. En tu familia.
Si ustedes antes de convertirse eran idólatras, vienen arrastrando ese pecado generacional de idolatría, en el momento que tú te convertiste a Cristo, debes de reunir a toditita tu familia y decirle: nos limpiamos de toda contaminación de demonio de ídolo. Así que cualquier altar de ídolo que haya en nuestra casa, la tiramos no a la basura, sino al fuego. Quémelo, para que el fuego lo desbarate. Y de esa manera usted está destruyendo todo cabo suelto. Igual con todas las otras cosas mencionadas. Si tú no haces de tu propia parte para liberarte de los cabos sueltos, el final puede ser catastrófico. Todos conocemos el caso de Judas Iscariote. Todos conocemos el caso de Gismeneo, que nos menciona Pablo. En otra palabra, por favor, ya tú te entregaste a Jesús. Pero recuerda que hubo un pasado y hubieron ataduras, las cuales sí eres libre por la sangre de Cristo. Pero de ti depende a que no estés en contacto con esas ataduras. Es decir, que te liberes. Porque de lo contrario, las consecuencias, como una moraleja, aquel hombre tan alegre, tan contento por su nueva propiedad, por su nueva casa, hasta hizo parte de su familia del gozo. Pero nunca él mismo aceptó la atadura de aquel altar, aquel ídolo. Las consecuencias, finalmente, no solamente fue para él, sino para su familia también. Si tú no te despojas, si tú no pones un alto, no solamente la consecuencia final va a ser dura para ti, sino que arrastras a tu familia también. Por eso, lamentablemente, los encuentristas lo usaron mal uso, le dieron los pecados generacionales. Que, como insisto, en el momento que te conviertas a Cristo, son perdonados. Pero de ti depende si sigues teniendo contacto con esos cabos sueltos. Muy sencillo entonces. Por siempre y para siempre haz hasta lo imposible. Termino con esta palabra. Va un grupo de niñas. Van para una mina de la escuela y son de esas escuelas donde usan vestiduras blancas. Una de las niñas está emocionado ver a los mineros que están entrando aquí a mina de carbón. Y luego 4 de esas niñas se acercan donde el señor que está manejando el ascensor para bajar hasta lo profundo de la mina. Y le dice: señor, ¿usted cree que nosotras, las 4 niñas, podemos bajar hasta el fondo de esa mina de carbón con nuestros vestidos blancos? El señor le dijo: claro que sí, pueden bajar. Lo que no les prometo es que puedan subir con el vestido blanco. En otra palabra, tenga cuidado dónde se mete. Si eres alcohólico, no visites lugares de alcoholismo. Si tenías problemas de infidelidad, adulterio, fornicación, no proliferes esos lugares. Si tienes problemas de codicia, ten cuidado con el materialismo. En síntesis, Dios te perdonó todo, pero de ti depende aquellos cabos sueltos. O te deshaces de esos altares o las consecuencias serán grandes. Por eso, pon tu mirada en Cristo Jesús y con Él vas a salir adelante y vas a vencer. Que mi altísimo Dios Todopoderoso les bendiga grandemente y por favor no olvides esta palabra. No dejes cabos sueltos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Que Dios te bendiga.